Listo. Muy buenas noches. Es un placer realmente estar reunido nuevamente con todos ustedes. Agradecemos la presencia de padres, psicólogos, colegas de Colombia, también de otras partes del mundo. Como les comenté el día de la primera charla que estaba, y ustedes lo notaron, demasiado asustada, porque nunca había tenido como una experiencia de conferencias en línea. Y la experiencia sigue siendo muy satisfactoria. ¿Por qué? Porque sentimos que además de compartir el conocimiento, de ir construyendo entre todos, no nos quedamos simplemente en nuestra localidad, sino que definitivamente se han roto las fronteras, el tiempo, aún el espacio, y es una forma de interactuar entre todo, como dicen ahora, en aldea global. Y nos damos cuenta también que estas situaciones son problemas en todas partes y también entre todos podemos seguir construyendo estas fortalezas. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Nuevamente, toda esta capacitación ha sido de parte de Sebastián Consultores en alianza con el Colegio Fontán y el Jardín Infantil Sol Naciente. A ver, les recuerdo qué llevamos hasta el momento. La primera charla tenía como objetivo darles a conocer cuál es nuestra experiencia, cuáles son los resultados de los estilos y creencias en la crianza de hoy. Situaciones que nos estaban preocupando bastante porque ya las hemos conversado bastante, como baja tolerancia a la frustración, suicidio, no querer estudiar, adultos no responsables consigo mismos. Bueno, ya las hemos comentado y son las situaciones que nos preocupan bastante. Y además lo más importante es que estas situaciones no tenemos que dejar que todo mundo las viva, podemos prevenirlas en gran medida, o si ya las tenemos podemos hacer entre todos diferentes acciones para que se corrijan. La segunda charla estuvo enfocada a que los papás se den cuenta de cuáles son los estilos, cuáles son las creencias muy inadecuadas en su crianza cotidiana. La tercera charla fue sobre la importancia de la unificación de criterios entre papá y mamá y las personas que están obviamente comprometidas en la crianza de un niño. Sintetizando, el objetivo de esto es como que se den cuenta que la familia es un barco con un solo timón, donde papá y mamá son el timón para los hijos. Y hoy vamos a hablar del manejo de situaciones problema. Es cierto que en la convocatoria les colocamos diferentes situaciones que están ahora, pues o que quisiéramos que se respondiera de manera puntual a cada una de ellas. Por ahora solo vamos a darles pautas muy generales que ha sido toda esta temática, porque ustedes van a ver que todos los problemas que suceden día a día en nuestros hogares tienen una forma de solución organizadas. Eso es lo que vamos a plantear hoy. Ya para el año que viene la idea es hacer diferentes ciclos para papás, por ejemplo, para papás de niños recién nacidos, cómo alimentarlos, cómo desarrollar el sueño, cómo acompañarlos en todo este proceso de aprendizaje, para papás de niños en edad preescolar, para adolescentes. Entonces ya sí se enfoca a responder situaciones más específicas. Sin embargo, todos los aspectos que hemos tratado hasta ahora, cuando en las casas se empiezan a implementar, les ayuda a cambiar y a mejorar la calidad de vida. ¿Cuál es el objetivo esencialmente de hoy? El objetivo es que al finalizar esta charla ustedes estén en condiciones, en capacidad de identificar en sus casas cuáles son los comportamientos o situaciones inadecuados en sus hijos. Segundo, qué herramientas usar que les permitan disminuir o eliminar este tipo de comportamientos. Tercero, el objetivo más importante es cómo acompañarlos en este aprendizaje de rutinas y hábitos
que no son simplemente para que en la casa de ustedes vivan buenos, sino que son habilidades para la vida. Y esto va dando como un sentido y una recuperación de ese papel tan importante que es ser papás. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Vamos a hablar primero sobre qué aspectos realmente hay que intervenir con los hijos. Cómo manejar las situaciones problema. En general las vamos a dividir en dos aspectos. Situaciones problema que se presentan en los hijos que hacen por primera vez errores, algo que de pronto para ustedes sea mucho más importante, pero que es la primera vez que ellos hacen. Y luego vamos a mirar cómo manejar ya las situaciones que son repetitivas, que son las que en general nos acompañan día a día. Como eje central de esta temática es como papás, cómo aprender a manejar consecuencias para los hijos, qué es eso, cómo se utilizan y qué efecto tienen en la vida de ellos. Otro aspecto muy importante es que muchas veces nos pasamos convencidos que diciéndoles, explicándoles, simplemente vamos a lograr que ellos hagan las cosas. No, les vamos a dar también algunas técnicas de cómo debemos de irlo llevando a que logren algunos aprendizajes. Por último, casi que todos los aspectos se van a sintetizar en la construcción de un horario y normas y les vamos a explicar también el sentido de todo ello. Y por último, las conclusiones respectivas. Y la idea es que en 15 días nos volvamos a encontrar para poder resolver ya dudas concretas. Bueno, papás, una de las dudas que más comúnmente resultan en el consultorio es: Dora, pero yo tengo que estar todo el día corrigiendo todo, manejando todos los problemas, colocar una lista larguísima de qué es lo que en el hijo tengo que corregir. Bueno, lo vamos a organizar en dos aspectos centrales. ¿Sobre qué deben de intervenir los papás? Los papás deben de intervenir principalmente sobre dos aspectos. Uno, sobre las conductas que, de acuerdo al momento evolutivo de sus hijos, apenas están aprendiendo. Y dos, sobre las conductas problema. Me explico. Cuando hablamos de conductas evolutivas, se espera que un niño pequeño todavía no se sepa cepillar, no sepa organizar el morral, que de acuerdo al momento evolutivo son situaciones como cepillado de dientes, recoger los juguetes, a qué horas debe de acostarse, ya adolescente a qué horas debe llegar a la casa, cómo manejar el computador, cómo manejar el BlackBerry. Entonces son conductas que se van presentando de acuerdo a los momentos de etapa de crecimiento. Aunque en el momento actual todavía tenemos adolescentes que es un problema que se cepillen los dientes, que laven los boxers, bueno, unas situaciones que ya deberían de haber aprendido de acuerdo a su momento evolutivo, pero si no lo han logrado, vamos a ver cómo se interviene. Y el otro aspecto son las conductas problema. ¿A qué nos referimos? Conductas de grosería, de desorden, tratos inadecuados, coger cosas de otras personas, decir mentiras. Estos son los aspectos centrales. Entonces, muchas veces los papás pueden estar pensando que son demasiadas cosas las que tienen que intervenir. Lo sintetizamos en las conductas que ellos tienen que ir aprendiendo de acuerdo a su momento de crecimiento y conductas que son problemas para ellos, para la familia y para los compañeros también. Bueno, ahora, estas conductas que son propias de su momento de aprendizaje o que son problema, las vamos a diferenciar claramente de dos maneras diferentes. Una, cuando es un comportamiento o una situación que su hijo es la primera vez que le sucede. Cuando ya es la segunda, cuando ya es la tercera, el manejo es totalmente diferente. Les pregunto, si por ejemplo su hijo en el colegio le pegó al profesor, ¿ustedes cómo reaccionarían?
Piensen, papás, un momentico, si su hijo llaman, le pegó al director de grupo, ustedes en general, ¿cómo manejan esta situación? Piensen un momentico, porque del manejo le pegó al director, se robó una plata de un compañero, insultó a alguien, se voló del colegio. Independiente de las situaciones que sean, vamos a ver cómo ustedes, papás, cada vez tienen que irse llenando de más herramientas para manejar estas situaciones de una manera muy, muy especial. ¿Ya respondieron? ¿Cómo en su casa manejan situaciones, problemas de sus hijos? Bueno, es muy común escuchar ahora a los papás que en general muchos lo que hacen cuando es imagínense en algo que a ustedes los saque, pues los preocupe bastante, los angustie, los saque de casillas, cómo es que le pega al profesor, al director, cómo es que roba dinero, es un mentiroso, es un ladrón. Estas situaciones que los ponen demasiado mal. Entonces, no pensemos en cualquier situación fácil, sino en una situación donde papá y mamá se angustian, quieren tirar la toalla, sienten que son papás muy inadecuados, cómo es que le roba a un compañero, cómo es que le pega al director de grupo. Entonces, muchos papás lo que hacen es preguntar por qué. Otros lo que hacen es castigarlo, quitarle la radio, quitarle toda la tecnología, las salidas, la ropa, mejor dicho, castigos extremos. Entonces, estas situaciones, en vez de contribuir a que su hijo aprenda, lo que está haciendo es generar más problemas. Vamos a mirar cuáles son las maneras más adecuadas de enfrentar un tipo de situación o comportamiento muy, muy inadecuado o inadecuado de sus hijos por primera vez. Bueno, hay una pregunta. Tengo una duda. ¿Qué tan conveniente es que un niño de 7 años escuche esta charla? Sí, no hay ningún problema. Porque incluso después con ellos van aprendiendo que también hay cosas que para ellos son beneficiosas y que los papás también están capacitándose cada vez más. Lo que sí es cuando son familias que trabajan con nosotros y los chicos están en terapia, la idea no es que digan, vea, Dora dijo que se tienen que acostar, Dora dijo porque yo sería la autoridad en su casa, no. La idea es que los papás también están aprendiendo y obviamente ellos se van a sentir más orgullosos de sus papás. Bueno, entonces, ¿cómo sería lo ideal para manejar esta situación cuando su hijo le pegó al director de grupo? Vamos a hablar solo de esta, aunque es lo mismo en cualquier situación. Lo primero que nosotros recomendamos, papás, es, primer aspecto súper importante, autocontrol de parte de los papás. ¿Qué quiere decir esto? Si los papás están muy alterados, muy tristes, muy angustiados, lo primero que tienen que hacer es tomarse un tiempo para autocontrolarse, para calmarse o para sacar todas las rabias que tienen, todo el malestar, pero hacerlo aparte sin sus hijos. Tienen todo el derecho del mundo. Como decimos, desen una ducha, saquen la cabeza por la ventanilla. También recomendamos en muchas situaciones llamen a EMI, que los hospitalicen y se relajen. Y de verdad, no estoy hablando solamente por charlar, sino que en muchas situaciones hay momentos que los papás casi que les da infarto cuando se dan cuenta de cosas muy inadecuadas que hacen sus hijos. Entonces, lo que sí es vital es autocontrol. ¿Por qué? ¿Quiere decir que los papás no pueden reaccionar y salirse de las casillas en algún momento? Claro que sí, pero no es lo indicado en todo momento, porque entonces ¿quién manda a quién? Además, en los momentos de angustia, de impotencia, que es lo que generalmente se siente, no son capaces, las consecuencias que están imponiendo, el manejo que están dando a estas situaciones, problema, son del desespero, de la impotencia, en general se convierte en venganza.
y colocan además unos castigos y unas situaciones que después los mismos papás son los que más sufren y nunca cumplen. Y vamos a ver esto que ocasiona en el hijo. Cuando los papás reaccionan mal e inmediatamente castigan a sus hijos o le ponen, como dicen muchos papás, un castigo ejemplar, lo que están haciendo es que los papás no se vuelven confiables para los hijos. Cuando su hijo vuelve a cometer un error, trata a toda costa que el papá no se dé cuenta, trata de justificar o de evitar. Entonces, ¿quién va a aconsejar a sus hijos? Lo va a aconsejar el vecino y no ustedes. Entonces recuerden, casi que en la mayoría de situaciones no es recomendable que ustedes se salgan de casillas y que lleguen a castigar y a decir cosas que después, peor, eso ya no se borra por nada, por más que se arrepientan, por más que pidan perdón. Bueno, entonces, la primera vez que sus hijos cometen un error y hacen algo muy inadecuado, recuerden, permítanse estar con ustedes solitos, sacar toda la rabia, la ira, los demonios, como decimos en muchos momentos, hasta que no logren estar tranquilos, que no logren manejar sus emociones, no es apropiado que llamen a sus hijos para conversar con ellos. Ya logrando esta parte, luego es vital que ojalá papá y mamá se sienten con su hijo a conversar. Para conversar no hay que preguntar por qué, porque este por qué desde el comienzo suena como muy inquisidor. Lo ideal es que le pregunten qué pasó. Miren, son aparentemente pequeñas cositas que ustedes pueden decir, o como dicen muchos papás, Dora, pero eso son bobadas, a la hora del té es como lo mismo. No. Después podemos tener tiempo, un pequeño cambio en nuestro lenguaje, un pequeño cambio en nuestras ideas, tiene un trasfondo demasiado grande. Cuando se le pregunta al hijo qué pasó, se le está dando la oportunidad de escucharlo, se siente escuchado y ese qué pasó se le escucha y no se entra a confrontar. Por ejemplo, no, yo le pegué al profesor porque él habló muy mal de usted. Entonces uno no le va a decir, bueno, mañana vamos y que el profesor me dé su versión y usted me da la suya. No, simplemente vamos a actuar como adultos que somos autoridad de vida, o sea, sabemos más de la vida que los hijos. ¿Qué quiere decir esto? Ya sabemos que la mayoría de explicaciones que ellos dan van a justificar su comportamiento, van a tratar de evitar consecuencias y van a tratar de eludir sus responsabilidades. Entonces, actuamos como adultos. ¿Qué quiere decir? Ya sabemos que está justificando, que está diciendo algo que no es. ¿Qué importa? Lo escuchamos. Después de escucharlo, independiente de lo que diga, ahí sí papá y mamá, o alguno de los dos, pasa a dar lo que llamamos un discurso de vida, o sea, ya explicarle, hijo, mira, tenías mucha rabia, pero esa no es manera de enfrentar los problemas. Si tú sigues pegándole a la gente, eso te va a traer muchas complicaciones. A mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro. Pilas, uno en la vida tiene que actuar de esta manera. Bueno, como cada cual desde su propia experiencia quiera contárselos a sus hijos. Entonces miren que llevamos, y yo sé que ya muchos pueden estar diciendo eso no sirve para nada. Cuando cometen errores por primera vez, primer aspecto para ustedes papás, autocontrol. No hablen ni decidan enfrentar la situación hasta que estén controlados. ¿Qué quiero decir? Candadito en la boca, camisa de fuerza, cuando vayan a decir cosas en momento de rabia, candadito, o a pegar, a maltratar, no sirve. Porque lo que se hace en estos momentos de ira después les duele más a ustedes y eso queda grabadito por siempre en la mente de sus hijos. Entonces mire, los daños que se hacen son grandísimos y eso después en general no tiene reversa. Entonces, primer paso, autocontrol. Segundo paso, escucharlos, qué pasó. Ya sabemos que los estamos escuchando no para confrontarlos, sino
simplemente para ir creando un clima de apoyo incondicional. Después les damos todo el discurso de vida. Eso no se puede hacer por esto, esto y esto. Hasta ahí. La mayoría dice, entonces no hay que castigar, no. Y ya hablamos que el castigo no se debe usar. ¿Hay que ponerle consecuencias? Tampoco. Porque si de una en esta primera vez nosotros ya le anticipamos una consecuencia, él va a tomarlo como una represalia y no va a confiar en nosotros. Como dice nuestro papá Dora, pero eso no sirve para nada. Obvio, la primera vez que ustedes hacen esto, o las primeras veces que ustedes lo utilizan con las situaciones problema, la mayoría de las veces esto no es suficiente. Cuando yo digo actuamos como adultos es que sabemos que el hijo apenas está aprendiendo a vivir, entonces ¿qué va a pasar? Va a volver y va a cometer los errores, pero ¿quiénes vamos a estar ahí para corregirlos? Nosotros. Entonces, la primera vez, solo con hacer esto, solo con ese discurso de vida tan hermoso, no va a ser suficiente. Cerramos la conversación y cada uno pensamos, bueno, esperemos que cuando vuelve a pasar. Y cuando vuelva a pasar, vamos a mirar cómo se maneja ya la situación. Pero miren, este aspecto es uno de los que grábenselo para siempre y practíquenlo permanentemente. ¿Por qué? Porque a corto plazo no sirve, es verdad. Pero a largo plazo, crea uno de los efectos más maravillosos que hay, y es que la familia, los papás se vuelven lo más importante para sus hijos. Los papás generan apoyo incondicional, amor incondicional, generan seguridad, confianza, credibilidad, respeto. Todo eso que quisiéramos que se dé, se va haciendo es con este tipo de actitudes, de tratos. Cuando ellos ya están más grandes, muchas veces ha pasado que nos dicen los papás, ay no Dora, imagínese que mis hijos me dijeron necesitamos hablar contigo, de 14 y 15 años, ¿qué está pasando? No papá, es que estamos fumando marihuana. Y los papás tan aterrorizados que dicen, estaba tan asustado que le dije, ¿para qué me estás contando? No, te estamos contando porque en general fumamos marihuana cuando vamos a la finca, queremos que tú nos acompañes. Porque miren, ya esta forma de irlos guiando, ¿qué les va enseñando? Que ellos apenas están aprendiendo a vivir, pero que llega momentos donde tienen que contar con alguien o ellos mismos revisar su comportamiento y si van viendo que esto le está generando más problemas que beneficios, pidan ayuda. Y ojalá sea ayuda a los papás y no al vecino, como les decía antes. Sobre este aspecto quisiera pues que ustedes también nos den sus opiniones, porque nuestra experiencia es uno de los que más hay que cuidar y uno de los que más apoyo y más calidad de vida generan la familia. Ahora, como les decía, entonces no podemos pensar, ay no, ya hablamos divino con nuestros hijos, ya entendieron, no. Como adultos decimos, ay, ¿cuándo se vuelve a repetir? Bueno, resulta que en la próxima vez que vuelve y pasa, entonces ya es una situación repetitiva. Miren papá, la mayoría de días los papás terminan rendidos por la noche, llegando a sortear las mismas situaciones. La hora de llegada, el cepillado de los dientes, las tareas, la televisión, el computador, y vuelven y quedan fundidos como si fuera un problema por primera vez. No, ya cómo se va a manejar. Cuando vuelve y pasa, los papás en general saben que eso va a pasar, ya cómo se debe actuar. Cuando ya es la segunda vez, entonces, pilas papás, ya no más discurso de vida, ya volver y explicar de manera divina, con todo el corazón, nuestra experiencia y lo que a ellos les va a traer, eso ya no genera un resultado positivo, antes genera un resultado inverso. Que ya no más discurso de vida. Ya se le dice, eso estaba claro que en esta casa no es conveniente que vuelva a suceder. Ya te habíamos dicho que eso no es adecuado. Y le aclaramos ya sí una consecuencia para la próxima vez si vuelve a pasar. Que le decimos, la próxima vez que eso vuelva a pasar, hay esta consecuencia. Si vuelve y le pega al profesor, no hay salida el viernes, no hay McDonald's el sábado,
no sé, enseguida vamos a ver las características que deben de tener las consecuencias. Y luego, tercera, cuarta, quinta, esa consecuencia que se le anticipó, ustedes la deben de cumplir siempre. Si vemos que esta no está funcionando, hay que cambiar la consecuencia para mirar que sea realmente para esa persona. Y también podemos sospechar que en muchos momentos puede que el problema de base sea otro, porque no quiere decir que esto que nosotros estamos viendo ayuda a mejorar la calidad de vida y cantidad de problemas en las casas, pero no quiere decir que soluciona todo. En muchos momentos puede que esa reacción siempre ante el profesor sea que él se siente derrotado porque pierde los exámenes, o sea que tiene un problema emocional, de autoestima, de eficacia, no sé, que ya necesitaría la intervención de otro tipo de profesionales. Entonces recordemos qué llevamos hasta el momento. Vamos a organizar en la casa que las conductas sobre las que hay que intervenir son conductas que los hijos deben de aprender, que son para hábitos y habilidades para el resto de la vida. Y conductas problema que se deben de eliminar. ¿Cómo se maneja esto? Cuando hay situaciones problema, por más que complicadas, duras que le parezcan a los papás, siempre, casi siempre, lo ideal es autocontrol, escucharlo, discurso de vida. Cuando vuelve y se presenta segunda, tercera vez, ya no más discurso de vida, tono claro, consecuencia clara, se le habla, se le dice qué va a pasar y principalmente que se cumpla cuando vuelva a pasar. Ahora, ya miremos específicamente qué es eso de consecuencias. En algún momento de la otra charla hablamos que el ser humano, uno de nuestros paradigmas es, el ser humano no nace como es, sino que aprende a vivir. Y este proceso de aprendizaje de la vida se da principalmente a través de esas personitas que logramos hacer vínculos afectivos y es principalmente los papás. Entonces, los papás le van enseñando a sus hijos principalmente a través de ser modelos, o sea, de lo que ellos hacen todo el día, cómo resuelven los problemas, cómo enfrentan las frustraciones, cómo manejan su disciplina, su orden, ser modelos. Y el otro aspecto, que es el que principalmente estamos aprendiendo a manejar hoy, es el concepto de bueno o malo, adecuado o inadecuado. En general se aprende por lo que pasa después de que su hijo tiene un comportamiento. Entonces, a eso es lo que llamamos la consecuencia que recibe el comportamiento. Y lo vamos a ir aclarando cada vez más. Entonces, tenemos dos aspectos. Los hijos aprenden generalmente por los modelos que son los papás, por eso lo que ellos copian desde pequeñito, lo que ven que pasa en su casa, es lo que el día de mañana simplemente repiten. Pero ya cada vez nos estamos saliendo más de repetir historias dolorosas. Ya hijos de alcohólicos, de situaciones de mucha violencia, de situaciones muy inadecuadas en las casas. Llega un momento que el joven o el adulto dice, no, yo no quiero vivir más así. Aprende a entender su historia y la puede cambiar. Pero tratemos de que no lleguen a situaciones demasiado complejas por falta de asesoría o de cambios también en los papás. Entonces, ¿qué tenemos? Los modelos son importantes, pero si los papás simplemente son modelo, sus hijos no y no le aplican límites, no le aplican normas, pueden ser los mejores papás de este mundo, pero no van a lograr que sus hijos aprendan autocontrol. Y si no aprenden autocontrol, después no aprenden a valorar todo lo que ustedes le han dado. Entonces, las consecuencias es el principal capítulo de hoy después de aprender a manejar las situaciones muy bien por primera vez. ¿A qué nos referimos con consecuencias? Vamos a ponerlo de una manera muy sencilla porque la mayoría pensamos que los niños son muy manipuladores desde pequeños, pero manipuladores intencionalmente. No es tan así. Lo que pasa es que el cerebro desde el primer día aprende a captar la relación entre las cosas. El niño llora, aparece la mamá, el cerebro solo aprende lloro, aparece la mamá.
Tengo hambre, lloro, me dan la comida. Entonces, mire, se va encontrando una relación entre las cosas. Esta parte de consecuencias es vital que ustedes la vayan entendiendo. Aparentemente suena muy fácil. De parte nuestra reciben todo nuestro apoyo porque es un tema que suena muy fácil y en la práctica cotidiana es un poco enredado. Perdón, estaba tomando agüita. Pero de el manejo principalmente de estas consecuencias para el comportamiento inadecuado de los hijos es que vamos a lograr que se logren disminuir o eliminar por completo conductas inadecuadas. No principalmente lo que están haciendo los papás ahora, que es hablando, rogando y suplicando. Entonces, cuando su hijo se comporte de X o Y manera, lo que le pase después es lo que le va a decir a su hijo si ese comportamiento lo debe repetir o no lo debe repetir. Vamos a organizarlo en 4 aspectos. Vamos a ver el comportamiento del niño, las consecuencias que los papás aplican y el efecto que esto crea. Consecuencia es simplemente lo que pase después de un comportamiento. Entonces, si el niño tiene un comportamiento, cuando yo digo niño es adolescente también, si el niño tiene un comportamiento adecuado, por ejemplo, está en la mesa comiendo muy bien con los cubiertos y recibe una consecuencia positiva, ¿qué es consecuencia positiva? Es que el hijo reciba un reconocimiento de alguien, que consiga hacer lo que quiere. Esto es positivo. Que si él está comiendo bien con cubiertos y le decimos, uy, qué lindo, mira cómo estás manejando bien los cubiertos, él va a querer volver a repetir esta situación. Y nos pasa incluso a nosotros los grandes. Ahora, si el niño tiene un comportamiento adecuado y recibe una consecuencia negativa, que esto en general es lo que pasa. Por ejemplo, está comiendo bien con los cubiertos, apenas está aprendiendo, nadie le dice nada, entonces el niño no va a querer atender a repetir ese comportamiento de comer bien con los cubiertos. Y miren que esto tiene una explicación muy sencilla y es que casi que los seres humanos damos por sentado que el buen comportamiento viene incorporado en el ser humano. Si un niño está acá sentado juicioso, nadie le dice nada, pero si ya se empieza a parar acá a intervenir, ahí sí ya le decimos algo. Entonces, ojo que una de las cosas más importantes, sobre todo cuando una personita está aprendiendo algo, es lo que llamamos la consecuencia o el refuerzo positivo. Darle información que eso está muy bien, que está divino, que nos encanta, o que consiga lo que él quiere efectivamente. Entonces, cuando hacen un comportamiento adecuado y nosotros le damos una información positiva, él va a querer repetirlo. Cuando tiene este comportamiento adecuado y le damos una consecuencia negativa, no le prestamos atención, no consigue lo que quiere, va a tender ese comportamiento a disminuir. Ahora, ojo con este que voy a explicar a continuación y es pan nuestro de todos los días, es cuando los niños tienen un comportamiento o los hijos un comportamiento inadecuado y reciben una consecuencia positiva, ese comportamiento se va a incrementar. Vamos a ver si esto les suena. Consecuencia positiva no es necesariamente algo rico, puede ser algo maluco, pero consecuencia positiva es que consiga, uno, que él consiga hacer lo que quiere. 2, que consiga la atención de los papás. Entonces miren si estas situaciones son comunes en las casas. La típica situación es la de la paleta. Están en un centro comercial, el niño quiere una paleta, no es hora de paleta, la mamá le dice que no, empieza a llorar, a gritar, a hacer escándalo, la mamá se siente muy mal porque la gente la está mirando y llega y lo pellizca, le da y le dicen a casa arreglamos y le da la paleta. En la casa llegan, la mamá le da una pela y le echa cantaleta, le dice que no vuelve a salir con él a un centro comercial, que eso no se hace. Entonces, miren, le dio un pellizco, le echa cantaleta, o en otras situaciones se sienta con él a conversar
mi amor, eso no se puede hacer, mira, eso es muy feo. Eso que llamamos discurso de vida, cuando ya vuelve y se repite en estas situaciones, eso ya se llama cantaleta. Entonces, miren lo más común ahora, los niños tienen un comportamiento inadecuado, los papás le dan consecuencia positiva. ¿Qué quiere decir? Le están prestando atención a un comportamiento inadecuado. ¿Cómo? Dándole atención, sentándose con ellos a conversar, a explicarles las cosas nuevamente, o la más común, cantaleta. Ya te dije que no te volví a sacar y ya, en la próxima no te llevo, ta, 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 ta. O terminan papá y mamá agarrados por esto. Porque, como me decían ayer unos papás, que el más calmado y el que más maneja las normas es en la casa el papá, pero la mamá cuando ya ve al chico 9 años ofuscado porque no le dan una paleta, ella le dice, pero es que es una simple paleta, dale ya esa paleta, no te está pidiendo un carro. Entonces, por solucionar los gritos, ¿qué está aprendiendo su hijo? Los gritos, la pataleta, me consiguen la paleta. Entonces, a los 15 años, imagínese lo de 15 años haciendo este tipo de pataleta porque usted no le presta el carro, que puede hacer a los 25. Entonces, este tipo de comportamiento de los papás, caigan en cuenta, cantaleta, regaños, pelas, pero su hijo consigue la atención de ustedes o consigue lo que quiere, este comportamiento, el cerebro está aprendiendo, este comportamiento es adecuado, lo sigo repitiendo. Me extiendo un poquito en este porque es el más común y de verdad que hay que cambiarlo para mañana es tarde. Ahora, ¿qué sería lo adecuado? Ante un comportamiento inadecuado, si su hijo recibe una consecuencia negativa, este comportamiento va a tender a eliminarse. Pero ¿qué es negativo? Recuerde que no es necesariamente maluco porque a él le pueden dar una pela, pero si igual consigo está la mamá o el papá ahí a su ladito, ellos están felices. Comportamiento inadecuado, ¿qué sería realmente una consecuencia negativa? El secreto de la consecuencia es que sea una consecuencia para cada niño, para su hijo. Entonces, si a Simón le fascina la televisión y a su hermanita Laura no le gusta, ustedes no le pueden poner la misma consecuencia a los dos. Porque el secreto de la consecuencia es que se sienta, que sea algo importante para su hijo. Muchos me dicen, Dora, ¿eso es castigo? No, porque simplemente le estamos enseñando y eso es lo que nos pasa siempre en la vida. Yo hago algo y obtengo tal consecuencia. Entonces, ¿cuál es efectivamente la consecuencia negativa? Es retirarle algo que le guste, le encante, la televisión, McDonald's, la salida a cine, no sé, algo que a él le encante, la salida a jugar con los amiguitos, que sea una consecuencia para él. Segundo, algo que también hay que aprender a utilizar es la sobrecorrección. Si insultó a alguien, que vaya y le pida disculpas. Si regó el chocolate, que lave el mantel, así le toque a uno volverlo a lavar después. Y el otro punto también que es muy rico es la omisión. Los papás no pueden estar todo el día muy bien, muy mal, qué cansancio, no. También hay que dejar que ellos experimenten, que hagan, si están los dos hermanitos peleando, no podemos estar interviniendo en todo momento, hay que dejar que vayan ensayando, ya cuando se llegue a ciertos puntos, ya si se le dice no, no se permite ya este tipo de relación entre ustedes dos. Entonces, ¿qué llevamos hasta el momento? Y miren que casi que aprendiendo a manejar este tipo de consecuencias para los comportamientos, nos remitimos al manejo de normas en la casa, a la educación que realmente deben de dar los papás. Esta educación parte de ¿qué? De discursos divinos, de discursos éticos, de explicaciones, no. Parte de qué conductas vamos a eliminar, qué conductas vamos a formar,
qué consecuencias le vamos a dar mientras la aprende, positiva, negativa, para que esas conductas se fortalezcan o se eliminen. No sé hasta el momento si esto vaya siendo claro o es muy complicado. Voy a mirar qué preguntas hay. Bueno, ya saben que todas las preguntas o las dudas sobre esto nos las pueden enviar para resolverlo en la próxima. Entonces, papás, sintetizando, la cantaleta, el discurso de vida repetitivo, consigue precisamente lo que no queremos en nuestros hijos. Es que tú eres muy inteligente, pero esa pereza te va a matar, ese desorden, y es que mira, y es que tal. Entonces se igualan, no se sabe quién manda a quién, y qué va quedando grabado en el cerebro de sus hijos. Soy perezoso, soy desordenado, y recuerden que cuando a una persona se le dice tú eres en lo negativo, no hay posibilidad de cambio. ¿Qué es lo ideal? Ir reforzando, irle dando una información positiva a las conductas adecuadas y a las conductas inadecuadas, cuando ya son repetitivas, no volver a hacer discursos, no sentarse a explicarle, no echarle cantaleta, anticiparle una consecuencia negativa y cumplirla. Las consecuencias, ¿cómo tienen que ser? Las consecuencias se tienen que explicar de una manera clara, corta y principalmente que ustedes puedan cumplir. Si no las van a cumplir, mejor no las digan. ¿Por qué? Porque ustedes se vuelven personas no creíbles para sus hijos. Ahora, el otro aspecto que encontramos en muchos hogares que uno dice, pero si son papás que tienen normas, son papás estructurados, son papás que se comunican, ¿y qué está fallando acá? Ahora, por tanto trabajo, tanto cansancio, tantas cosas, la mayoría de las veces el mayor problema es solo la inconsistencia. ¿Qué quiere decir esto? A veces cumplen y a veces no cumplen. Y sobre todo que cada conducta debe tener una consecuencia. No se puede aplicar una consecuencia general para todos. Entonces, el cepillado de dientes debe tener una consecuencia, el arreglo de morral debe tener otra, el hacer las tareas debe tener otra. ¿Por qué? Miren lo importante de esto para la mente de un hijo. Todas las conductas nos llevan a lo mismo. El que el niño aprenda a bañarse, a cepillarse, el día de mañana, ese tipo de conductas es la base piramidal de qué tipo de valor, del autocuidado. El que él aprenda a organizar su morral, aprenda a organizar su pieza, el día de mañana, ¿qué tipo de valor estamos hablando? De la disciplina. Entonces, cada conducta debe tener consecuencias diferentes. No les vaya a pasar, como es muy común ahora y con los famosos puntos de los almacenes. Llega una chica estrenando zapatos y le decimos, uy, qué zapatos tan lindos, Mariana, ¿dónde los sacaste? Dice, no, se los compré a mi mamá. ¿Cómo así que se los compraste? Sí, los cambié por puntos. Entonces resulta que los papás aprendiendo a manejar consecuencias, todas las consecuencias eran puntos. Y no, debemos de aprender a manejar consecuencias diferentes para cada comportamiento. ¿Qué tipo de consecuencias son? Hay dos tipos de consecuencias, positivas o negativas. ¿Cuáles son las consecuencias positivas? Las consecuencias positivas todos las sabemos muy bien y son principalmente afecto, cariño, abrazos, juguetes, salidas, comida, pero ojo, hay varios secreticos y es que estas consecuencias deben de ser pequeñas y sobre todo si son cosas de dinero que hay que comprar, no pueden ser demasiado grandes. ¿Por qué? Dígame si ustedes le dicen, si esta semana no le pega el profesor, el fin de semana te regala una bicicleta, la próxima semana que le tiene que regalar. La idea no es ni regalar ni premiar como hablábamos, sino que él aprenda que cuando hace algo positivo, lo que sigue, que nosotros se lo estamos propiciando, es positivo para él por la consecuencia que le dimos. Y si hace algo negativo, es consecuencia negativa para él en la vida.
Si los hijos solamente aprenden eso, uno ya después puede estar muy tranquilo y pues se siente ya que cumplió la función de la educación, porque el día de mañana, 25 años, quiere tener un carro, entonces me robo el carro del vecino. Sí, yo me lo puedo robar, pero ¿qué consecuencias puedo tener? Me meten a la cárcel o quedo ya mal. ¿Será que trabajo para conseguirme el carro? O después dicen, no, mejor no voy a viajar. Entonces, están aprendiendo a entender que lo que ellos hagan principalmente trae consecuencias para ellos. Entonces, las consecuencias positivas, el reconocimiento, el contarle a otros, ellos están diario pendientes de lo que uno está hablando de ellos. También juguetes, cositas pequeñas, pero que no se conviertan en cosas demasiado grandes. El otro punto no es para nosotros como papás, sino para ellos. No, es que estoy orgulloso de tus notas, como me sacrifico, como trabajo. No, ay, qué rico, como las notas que sacaste, te está gustando aprender, te está gustando ser ordenado. ¿Por qué? Cuando decimos que le está gustando aprender, le está gustando ser ordenado, sacó buenas notas para él y por él, le estamos enseñando motivaciones de vida. Y casi que en la vida el reto es cómo cada uno llegamos a encontrar motivos o cosas ricas que nos hagan levantarnos en la mañana y que nos hagan tener un día y una vida interesante. En cambio, cuando le decimos es para nosotros como papás, pasa como una de las chicas que de quinto de primaria iba perdiendo el año y me dice, Dora, es que si mi papá me sigue castigando, yo le sigo perdiendo el año. Y resulta que el papá le decía, me hace las tareas, me estudia, me saca buenas notas, todo era para él y por él. Entonces ella decía, le sigo perdiendo el año. Y este fin de semana no fue por el libro de la compañera, entonces espere que le llegue la nota de la profesora. No, es por ellos y para ellos todo este tipo de consecuencias positivas. Y con las negativas pasa lo mismo. Entonces con las negativas es también costo de respuesta, o sea, colocarle algo que a ellos quitarles algo que a ellos les guste, como dicen, le duela, pero no es con violencia, para que entiendan que ese comportamiento no va bien. Ustedes pueden rendirse, fatigarse, enfermarse explicándole las cosas y no es suficiente. En cambio, una consecuencia sí les ayuda. Por ejemplo, es muy común con los adolescentes que le dicen a uno, ay no, Dora, ese cuarto que es artera arreglarlo. Y me echan cantaleta toda la semana, sobre todo mi mamá, el fin de semana no vas a mi biblioteca. Y resulta que el fin de semana yo le doy un besito a mi papá y yo ya me voy para la biblioteca. Cuando los papás ya van aprendiendo que ella tiene que aprender a organizar su pieza y le colocan consecuencias y el papá ya se une con la mamá, llegan y le dicen a uno, Dora, mi papá está más raro, qué pereza, le está haciendo caso a mi mamá. No, Dora, imagínate que estuve 2 fines de semana sin salir. ¿Qué me está tocando hacer? Organizar la pieza, qué jartera. Ya como a los 20 días le dicen a uno, Dora, tengo la pieza tan bonita. Y el día de mañana van a decir, el orden es muy importante en la vida. Ya cuando se dicen este tipo de cosas ya estamos un poco grandes. Pero miren que los papás sí tienen una función muy vital en en todo lo que llegan a ser sus hijos el día de mañana. Sintetizando, dependiendo de las consecuencias que reciba el comportamiento de sus hijos, ese comportamiento va a tender a incrementarse o a eliminarse. Prohibida la cantaleta, los discursos de vida, la atención a conductas negativas, reforzar las conductas que se están aprendiendo y poner consecuencias negativas claras y efectivas a los comportamientos inadecuados. ¿Y por qué es tan importante en los momentos de rabia, de mucha ira, de mucha impotencia no poner ninguna consecuencia? Porque en general es venganza. No vuelves a salir todo el mes, te quito toda la ropa y después los que más sufren son los papás. Los que están pagando las consecuencias son ellos. ¿Cómo? Bueno, ahora, no pensemos que porque también le hablamos divino con ellos la primera vez, que porque les aplicamos consecuencias a los comportamientos adecuados o inadecuados, es muy importante con ellos convencerlos que ellos están eligiendo.
Están furiosos porque no pudieron ver la TV porque no hicieron tareas. Tú elegiste, tenías claro que si hacías las tareas, veías televisión. No hiciste las tareas, tú elegiste no ver televisión. Bueno, hay otro detallito que es muy importante y es, pensamos también que con solo esto es suficiente. No, tenemos que aprender a entender que hay cosas que ellos no las llegan a hacer fácilmente porque es un proceso de aprendizaje muy largo. O hay cosas donde nosotros lo tenemos que mostrar. Entonces estas dos técnicas se llaman apoyarnos en modelamiento o moldeamiento. ¿Qué quiere decir esto? Modelamiento es, yo sirvo de modelo. Entonces mira, vas a organizar tu ropa, cómo se dobla, cómo se organiza. Bueno, la verdad yo todavía no he podido aprender a organizar closets, pero es importante que ustedes muestren y le vayan enseñando cómo se hace, veas que coja bien la cuchara, pero ustedes tienen que coger la cuchara, mostrarle y luego hacer ¿qué? Cogerle las manitos en muchos momentos, llevárselos con toda la paciencia del mundo y explicarles. Entonces, casi que esto, cuando uno ya simplemente va aprendiendo que ellos están aprendiendo muchas cosas, a uno se le ocurre. Yo soy modelo. ¿Qué más bueno que un buen profesor para uno aprender a bailar? Entonces, todo en esta vida es prácticamente lo mismo. Aprender a bailar, donde necesitamos muy buenos maestros que expliquen cuál es la conducta, le cojan las manitos, los pies, le enseñen cómo vestirse, cómo comer, cómo cepillarse. Todo eso requiere que saquemos mucho tiempo y mucha paciencia mientras aprenden. Ahora, el modelamiento es servir de modelo y el otro punto, moldear, es ir cambiando poco a poco. Es muy difícil que aprendamos las cosas de una, son poquitas cosas las que se aprenden así. Entonces, el otro es que se fijen qué pasos van llevando a obtener una conducta. ¿Cómo llega el niño a aprender a ponerse la camisa? No es de una, de a poquito, como es de difícil organizar y amarrar los cordones. Esto los papás tienen que irle mostrando, teniendo paciencia, ir viendo qué conductas van llevando una a una. Con el adolescente también. Qué horas de llegada, cómo irle dando más tiempo para la llegada dependiendo de, o sea, poco a poco se va llevando a que vaya logrando lo que nosotros esperamos. Obviamente esto exige práctica, exige que le digamos está bien o no y ser modelos. Ahora, quedan 4 minutos. Bueno. Todo esto que hemos hablado hasta el momento va a tener un apoyo en lo que es la construcción de unos horarios y normas, que es el tema ya para dentro de 15 días. Les vamos a mandar algunos elementos para que ustedes lo vayan haciendo en sus casas, donde no es simplemente construir un horario y unas normas, porque la mayoría de papás le dicen a uno, ay no Dora, yo tengo esas carteleras allá pegadas, he hecho una de una manera, de otra. Recuerden que si no aprenden a tirar ideas a la basura ustedes como papás, a cambiar creencias por unas más efectivas, a unificar criterios, a comunicarse como pareja y con los hijos, toda la construcción de cuadros queda simplemente en algo muy bonito, muy feo y quedó allá tirado. No, el horario y las normas, vamos a emplear el horario para emplear todos estos conceptos. ¿Qué importancia tiene la creación de un horario con horas y actividades? Permítame un minuto. Hay una pregunta, ¿cómo hacer que los padres unifiquen la forma de comunicar conductas inapropiadas observadas en el hogar? Muy bien, esta construcción de estos horarios y normas ayuda bastante porque papá y mamá se sientan aparte, invierten tiempo un fin de semana, varios días a la semana en esta construcción. Esta construcción, empecemos desde el horario, desde la hora que ellos se levantan, 6 de la mañana hasta que se acuestan. Entonces se definen todas las horas y todas las actividades y ahí aprenden a observar también qué hacen sus hijos. Las actividades
que no son problema no van a tener consecuencias. Las actividades que son problema aprovechamos para poner la norma, o sea, las consecuencias. Entonces papá y mamá dicen, ¿levantarse es problema? No, no tiene consecuencia. Pero colocan 6 de la mañana, se levantan. ¿Cepillarse es problema? Sí. Desayunan, se cepilla, carita feliz que se cambia por un muñequito pequeñito que escoja. ¿Hacer tareas es problema? Sí. ¿Qué consecuencia le vamos a colocar? Papá puede decir que no vea televisión y la mamá no, qué pecado, no. Tienen que llegar y unificar hasta que de corazón digan, listo, vamos a que no vea televisión si no hace las tareas. Entonces el horario se aprovecha para generar toda la secuencia de actividades de día y colocar las consecuencias para ir generando hábitos y rutinas en sus hijos. Entonces, miren que en este cuadro se consolida esto lo que hemos visto hasta el momento, la comunicación entre papás, la unificación de criterios de corazón. Luego se le presentan a los hijos y principalmente no es dejarla después ahí, sino qué monitoreo, qué retroalimentación van a hacer para que realmente ellos cumplan estos aspectos. Y les digo que como conclusión que podemos tener, que sus hijos van a ir logrando hábitos individuales, van a ir generando hábitos para la vida, que son las que permiten la consolidación de valores para el día de mañana. Principalmente los estamos ayudando a que el día de mañana se puedan capacitar y defender de maneras muy adecuadas y no que se les cierren los caminos fácilmente. Como les digo, quedamos para mirar bien estos horarios y normas donde se está aplicando todos los conceptos que hemos visto hasta el momento. Es muy importante para nosotros, papás, que ustedes puedan enviarnos todas las dudas, con qué están de acuerdo, qué les pareció más difícil, qué les resultó al revés, porque de esta manera, dentro de 15 días nos reunimos para ya responder situaciones más puntuales. Bueno, una feliz noche para todos y muchas gracias. Estamos felices con contar con su presencia.